Ok, Alejandro nos comenta que no pudo abrir el archivo. ¿Alguien más tuvo ese problema? Creo que no. Ah, Kelly. Bueno, que el link estaba dañado. Ok. Pero Kelly, ya no entendí. ¿Es por dos que no lo acabaste? ¿O que tampoco lo pudiste abrir? Ay, que no lo pude abrir. Ay. Qué raro. Ajá. ¿Qué habrá sido? Lo copiamos mal. Pero otros marcaba error. Ah, no, la gente no lo puede ver. Déjame checar a ver qué hice con el... Bueno, pues cuando pase así avísenos. Sí, yo sí lo pude abrir. Bueno, yo el que tengo aquí sí, no estoy seguro. Les copiamos el PDF, ¿verdad? Sí, lo que puedo hacer ahorita es pegar aquí en el chat la liga de OneDrive para que lo descarguen de una vez. Ok. Bueno, siguiente cosa, ¿pudieron las personas entregar todos su ejercicio de evaluación del parque, plazas o jardines? O si tienen alguna duda o comentario que hacer sobre esto. ¿Todos pudieron entregar? Ani, tenemos... Hay que checar la lista. No creo que ningún problema. Ah, no, ninguno de todos, y pudieron entregar todo, bueno, la evaluación, ninguna otra duda, creo que el otro día revisamos bien, creo que se fueron aclarando, ¿no? Ah, qué bueno, gracias, María Gala, muy bien. Ok, entonces nomás para ir palomeando. Ok, bueno, hoy quería yo explorar un poco, bueno, y en acompañamiento pues del ensayo de Breckerhoff, que pues pido que hagan ustedes, ahorita vamos a subir otra vez el archivo a ver qué le habrá pasado. Ya está la liga aquí en el chat. Ya está la liga en el chat. Entonces, mira, acá el tema es que tarde o temprano pues tenemos que meternos a definir con un poquito más de claridad la diferencia entre lo que es el espacio público urbano y lo que es el espacio, vamos a llamarlo, colectivo urbano, o no sé cómo, siempre me cuesta trabajo tratar de definir los espacios comunes que no son públicos, ¿no? O sea, y en la ciudad estos espacios pueden ser espacios exteriores, o espacios interiores, ¿no? Nosotros, cuando uno comienza a estudiar urbanismo, bueno, en mi experiencia, de las cosas que más me captivó la imaginación, tenía que ver con un mapa, realmente. Comienza con este mapa de Vignoli, ¿no? Que hace un levantamiento de la ciudad de Roma, y en su levantamiento, que lo pide el Papa, ¿no? Un segundito, lo interesante de este mapa es que el Papa en el año 1700, ¿no? 40 más o menos, necesitan a levantar un impuesto, una especie de impuesto predial en la ciudad de Roma, necesitan hacer obras de reconstrucción o de rehabilitación. Entonces, el Papa decide pues que necesita un levantamiento, contrata a un topógrafo, geógrafo, pues un hombre de muchos talentos, para hacer comisión levantamiento de la ciudad de Roma. Y él procede pues a hacer un mapa donde
vamos, las propiedades donde él no puede entrar, o sea, lo que son propiedades privadas en Roma, las ashura en sólidos, ¿no? O en líneas densas, y dibuja con mucho cuidado, dibuja los interiores, pues, de las iglesias, por ejemplo, vienen las plazas, edificios públicos, ¿no? Mercados, tal vez. Entonces, lo que aparece como un espacio habitable, vamos a decir, como que un espacio abierto en el mapa, no paga impuesto, ¿no? Entonces, vamos a movernos hacia ahí. Y aquí es una lectura interesante porque, bueno, no todo caería dentro de nuestro propio concepto, pues, de que lo que es espacio público, necesariamente en ese término legal, pues, que hay espacios que son realmente, pertenecen, pues, al dominio público y esos lugares que son públicos, como puede ser una iglesia o un mercado, pero que no son realmente, son particulares, ¿no? Y, un segundito. Abrir mi archivo. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí está. Entonces, aquí voy. Perdón, compartir pantalla. No. Esto. Oh, perdón, un segundito, voy a cerrar la ventana, que el herrero ha llegado. Ok. Muy bien, todos pueden ver la imagen, algunas personas que no tengan tal vez acceso a video. Sí, se ve. Ok, entonces, mira, para mí fue toda una revelación mira, yo ya había estudiado, ya estaba acabando mis estudios de arquitectura, ¿no? Mi licenciatura, y comencé a trabajar con este mapa, y realmente fue aquí donde yo creo que para mí nació mi interés en hacer diseño urbano, ¿no? Y trabajar con la idea de la ciudad y los espacios, ¿no? Si ustedes ven las calles, por ejemplo, de la ciudad de Roma, y este mapa es enorme, ¿eh? El mapa, este es solamente vamos a decir, una página del mapa. Creo que el mapa tiene como 12 diferentes piezas, porque cubre toda la ciudad de Roma ya en esos años. Y creo que lo más interesante, ¿no? Bueno, además de que es un registro, pues, de la forma de Roma en ese momento, porque las ciudades nunca paran de crecer o de crecer, ¿no? Pero en general, ciudades como Roma ya tenían pues, un crecimiento sostenido desde la Edad Media, ¿no? Hacia nuestros tiempos. Y siempre en la ciudad va creciendo, hay más calles y más manzanas y más parques y más jardines, tal vez, ¿no? Esta es una parte muy antigua de Roma. Ahorita vamos a hacer un acercamiento, pero el mapa entonces revela lo que son calles, lo que son plazas y los interiores de iglesias, por ejemplo, ¿no? Esto era en ese momento en un mercado. Van a ver acá este edificio redondo, ¿no? Que es un edificio impresionante. Este edificio tiene más de 2000 años, ¿no? El Panteón en Roma fue hecho por el César Adriano, ¿no? Creo que estamos hablando del año 100, en el año 100, ¿no? Entonces, o sea, 100 años después de Cristo, es un edificio muy antiguo, impresionantemente intacto, impresionantemente bello, ¿no? Pero en estos años era mercado, ¿no? Bueno, fue iglesia, fue mercado, fue muchas cosas en su historia, ¿no? Y hoy en día, pues, es un museo, es un lugar que uno visita.
para ahí sigue, la forma sigue igual. Y la idea de que es un espacio común, ¿no? Colectivo, sí tiene una puerta, ¿no? Sí lo pueden cerrar, ¿no? Entonces, déjame pasarme acá, un acercamiento, ¿no? Esta manera de ir trazando, pues, ¿no? Tienes con mucho detalle, mucho cuidado se trazaron los interiores. Este detalle al diseño, ¿no? de los diferentes edificios te permite entender, bueno, y si los conoces, te permite entender claramente cuál es cuál, ¿no? O sea, casi del mapa, pues un conocedor de la ciudad de Roma puedes... Si alguien me enseña este plano, por ejemplo, de Panteón, probablemente me caería el 20, ¿no? Fuera descontextualizado de que estábamos hablando del Panteón de Roma, ¿no? Entonces, el mapa va creando yo creo que no solamente un registro histórico, pues importantísimo, pero también crea una nueva manera de ver la ciudad, ¿no? Y yo creo que este mapa, esta idea de que tienes las manzanas y los espacios interiores, ¿no? Lo que es privado en sólido, luego evoluciona, ¿no? En el lenguaje del diseño al plano de huellas, por ejemplo, un plano hay varias maneras en que se puede escribir, ¿no? Cuando uno ve una zona urbana y tienes las plantas de los edificios no están no están a la vista, pero cada edificio es una caja negra, ¿no? Y lo que te permite entender ese mapa cuando uno está trabajando pues, a escalas mayores es la relación entre los espacios exteriores, ¿no? Esto pues crea, una vez que ya ves algo y que lo dibujas, una vez que uno comienza a ver el mundo distinto y comienzas a entender la relación entre los volúmenes de distinta manera, nace esa vista, pues, realmente como una nueva manera de diseñar, ¿no? Cambia nuestra manera de entender, a veces, pues, donde uno podría simplemente jugar con formas oscuras. Además, interesantemente, creo que comienza a generar una división en la disciplina, ¿no? Del diseño, donde el arquitecto o el arquitecto que estarían tal vez más interesados en ese interior, en ese espacio que está atrás de las puertas, vamos, unos se van por ese camino y por el otro camino, por ejemplo, los urbanistas o el diseño urbano nace con la idea exclusivamente de la articulación de estos espacios exteriores. Y yo siento, bueno, que este seminario, el tema es pensar y reflexionar sobre la idea del espacio urbano, ¿no? Por eso, digo, se llama espacio urbano, pero digo, yo tiendo a pensar que estamos hablando casi exclusivamente pues, de espacios exteriores. Pues, bueno, aquí evidentemente pues hay unos interiores que se articulan de manera hermosa, pero estamos hablando de espacios exteriores y estos espacios exteriores pues que mi primera deseo es que ustedes distingan pues claramente o aprendan a leer en el lenguaje la diferencia entre lo que es público y lo que no es público y entender la diferencia entre las naturalezas de estos espacios, la política de estos espacios, ¿no? Y para qué sirve, ¿no? Es como, vamos, uno cuestiona pues a veces una se queda completamente desorientado ante la incapacidad de entender si puedes o no puedes estar, ¿no? Me pasa en los cementerios, por ejemplo. Los cementerios, que son lugares que a mí me gustaba mucho visitar, o si voy a visitar una ciudad, si voy de turismo a alguna ciudad del mundo, siempre hago pues una visita obligada a los cementerios. Y los cementerios es uno de esos espacios donde uno, como un ejemplo lo utilizo, donde uno típicamente entra en la crisis o duda si debe o no debe de estar ahí, ¿no? Hay cementerios privados y cementerios públicos, ¿no? Es interesante. Bueno, es el ejemplo que se me ocurre, ¿no? Pero podría ocurrir hoy en día tal vez en una experiencia mucho más cotidiana de la Ciudad de México, que si entras a un estacionamiento, por ejemplo, o sea, enfrente de un enorme supermercado, ¿no?
una tienda de autoservicio y tú vas caminando por la banqueta y pasas una frontera, ¿no? Invisible y estás en el asfalto, ¿no? Y uno, bueno, lo que uno siente normalmente en los estacionamientos que rodean los centros comerciales, por ejemplo, es desolación total. Se pierde la definición de la calle deja de existir como una vía contenida pues por las dos aceras, ¿no? Que son sólidos en el caso de aquí de Noli, y uno entra en una especie de lugar que no es lugar, ¿no? La ciudad hoy en día se llena de estos lugares, ¿no? Bueno, han hecho mucho esfuerzo en corregir el tema de los bajopuentes, pero en una ciudad pues que ya tenemos muchísima infraestructura vial, que ya tenemos en varias capas, nos comenzamos a hacer también espacios que no son necesariamente espacios, o lugares más bien, ¿no? O sea, hay una importante diferencia entre la idea de lo que es espacio y la idea de lo que es lugar, ¿no? Un tema que toca Birkerhoff un poco, yo creo, pero digo, no es el tema de su ensayo ahí exactamente, más bien habla del espacio y tal vez el entendimiento común sobre la idea del espacio que todos compartimos, ¿no? Que es un concepto muy antiguo, ¿no? Ahorita, una de las cosas que quiero explorar ahorita es de dónde viene esta sensación o noción de que algo es común y por qué es tan natural para nosotros. Y la otra es explorar esta diferencia entre lo que es espacio, ¿no? Y lo que es lugar, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría comenzar, ¿no? Para que ustedes me participen y podemos platicar un poco y entender tal vez las visiones de ustedes, ¿no? A ver quién valiente persona nos platica un poco su idea, ¿no? sobre la diferencia entre espacio y lugar. Voy a dejar mi imagen. Y si no, alguien recorrimos a la lista, ¿no? Y caen como... cae en uno, vamos. Sí, mejor. Luego es más fácil, ya, de plano, te toca, ¿no? A ver. Adelante, Noé. Muchas gracias. Bueno, yo siento que un espacio es ahora sí que se puede decir que algo que estaría ahí, mientras que un lugar es una apropiación de el que lo está viendo o del que lo está viviendo el espacio, ¿no? Bueno, eso es lo que, a mi manera de entender, sería lo que es un espacio y un lugar. Un lugar ya tiene un fin específico en el cual el usuario lo va a utilizar, las personas, y un espacio puede, ahora sí que albergar varias cosas, pero no tiene como tal un fin específico. Bueno, eso es lo que yo pienso. Un fin, o sea, es interesante porque es como funcional tu definición, ¿no? O sea, Ajá, se basa en... Ajá, entre lo funcional y la apropiación que tiene el individuo, o se puede decir que el arraigo o la apropiación que hace hacia ese lugar, o bueno, ese espacio. Sí, la persona está presente en tus definiciones, en ambas, porque tiene que ver con si el individuo tiene vista o no a una razón de estar ahí, ¿no? Un poco es esto, ¿ok? Muchas gracias. Nada. A seguir adelante. El lugar tiene un fin específico. Sí, adelante. A ver. Es que yo no veo ahora porque les enseño mi pantalla. ¿Cómo lo hicimos el otro día? Perdón, antes de... Tienes que enseñar una pestaña y así puedes regresar para ver los controles. Ok, entonces voy a otra vez compartir, pero ahora voy a dejar una pestaña. Ok. Mostrando tu pantalla. Ok, eso es algo como del futuro. Es que estás compartiendo.
Sí, que se me volvió loco mi pantalla o no. Sí, se Ah, repitió muchas Sí, veces. Sí. sí, no. perdón, pensé que estaba viajando en el tiempo de repente, pero mejor así dejo nomás la pantalla que no quiere cooperar. Pero adelante, ¿quién será la próxima persona que nos ayude a tratar de definir y que ustedes reflejen un poco sobre esta idea? Leslie, adelante. Gracias, buenos días. Buenos días. Eh, Igual que Noel, o sea, lo entiendo como si fuera el espacio es la abstracción o el imaginario en el colectivo social, mientras que el lugar ya es como un lugar, o sea, un espacio ya establecido, algo que ya está, podría decirse que hasta construido. Así lo veo yo. Ok, a ver, otra vez. Y lugar, bueno, me gustó esta idea de la abstracción en el imaginario, ¿no? Común, vamos a decir. Y el lugar ya está. Bueno, usaste es construido, esa la tengo, pero usaste es otra palabra que estaba muy buena. El lugar, a ver, ayúdame a recordar Es bien. el lugar es un sitio, pues sí, ya construido, Finito. un espacio ya, ajá, un espacio ya concreto que las personas pueden identificarlo más fácilmente que si yo le digo, ay, vamos a viajar por, no sé, a caminar hacia el horizonte, o algo así, ¿no? Más o menos. Sí, sí me hace pensar que tal vez estamos, bueno, me gustaría que alguien explorara también la idea de que lo viéramos como cuáles son las diferencias, ¿no? Porque esta idea de que el espacio es como finito, está construido, creo que le está dando la vuelta a una idea que es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con como ese enfoque, vamos a decir. Sí, así, adelante, Pedro. Yo entiendo más que la diferencia entre espacio y lugar es que el lugar ya tiene un nombre y el espacio es algo que no nombramos. Por ejemplo, el bosque de Chapultepec es un lugar, pero si vamos a un bosque es un espacio, o sea que no está nombrado y no está contextualizado histórica, política, socialmente o algo así. Ok. Tiene que ver, o sea, ahí hace después, estás hablando de la identidad un poco, ¿no? Que como que no, el espacio carece tal vez de una, o carece, perdón, de una identidad, tal vez, ¿no? Una identidad específica, diríamos, ¿no? Uno dice bosque y lo otro es como una especie de genérico, ¿no? Um, está interesante la idea del nombre y de la identidad, ¿no? Bueno, así te entiendo, ¿no? O sea, ah, sí, esta idea de lo finito, ¿no? De lo contenido, tal vez. A ver, otra persona, a ver quién más aquí están haciendo las ideas, voy escribiendo un poco, pues, las nociones, a ver si logramos llegar a una definición, ¿no? Que tenga estos distintos puntos de vista. A ver, Oliver dice que pues yo pienso, a ver, ups, se me fue, no me apareció, un segundito. Pues yo pienso que el espacio es una construcción de lo que nos rodea, está delimitado. Y también el lugar, solo que a diferencia del espacio, esta cuenta con etiquetas y connotaciones de identificación culturales y ubicación. Ok, interesante porque, bueno, a ver. um, Gala dice, entiendo el espacio como algo más que simples localizaciones, en donde ocurren ciertas intervenciones y son servidas funciones específicas, siendo centros de acción y de interacción. Los lugares poseen cualidades intangibles que están basadas únicamente en las impresiones proporcionadas por la experiencia. Es que es interesante lo que dices, digo, en ambos casos yo creo que el espacio cuestionaría que uno está contenido y el otro no está contenido, ¿no? No sé si ustedes estarían de acuerdo con eso. O sea, el espacio tiende a estar, o si es contenido, sus límites ocurren a otra escala, ¿no? O sea, ¿tendrá algo que ver la idea de escala con esta diferencia de espacio y lugar? A ver, siguiente, voy a leerlo rápido, Luis.
Sí, apoyo a Oliver, tomando como ejemplo lo que dijo Pedro, cuando vamos a un bosque ya sabemos más o menos qué podemos encontrar. O sea, ya existe una idea previa de dicho espacio. Ok, pero, pero si no hay bosque, si es una enorme pradera, una extensión, ¿no? Ah, no necesariamente necesitarías tener unas nociones tan claras, ¿no? Específicas del lugar. Es que para mí esas nociones tienden a ser las características del lugar, ¿no? Y el espacio entra, como habían dicho antes, pues el espacio es más abstracto, en cierta manera. Es como, así dijo Leslie, ¿no? Por eso, abstracción en imaginario. Pero vamos a decir que si nos dejamos, quedamos nomás con la palabra abstracción por ahora. Abstracto en el sentido de tal vez, bueno, alguien me gustaría que ustedes comentaran, no yo definir, pues, o sea, cómo es el espacio abstracto y esto qué tiene que ver con un lugar. O sí, digo, si están de acuerdo, ¿no? Por favor, adelante, sigan levantando la mano o haciendo comentarios por el chat. ¿Alguna otra persona tiene alguna idea? ¿Se inspiró con el concepto de la palabra abstracto? ¿Alguien puede sacar ¿no? Tu lista para si no inspirar a algunos o algunas personas? A ver, aquí, Sí. por ejemplo, Andrea, ¿estás por ahí? ¿Qué piensas? Cuéntame. ¿Trae el micrófono apagado? No funciona tu Andrea. micrófono. Ok, adelante. ¿O lo estás escribiendo? ¿Quieres que te demos un poquito más de tiempo, Andrea? Ok. Estuve escribiendo, a ver. Ok. Entonces, ahorita regresamos, ¿no? Am, Carlos, Escuatl, ¿estás por ahí? Ah, mira, ahí está Pedro otra vez, pero ahorita digo, Carlos, ¿estás por ahí? No, no sé, también, vamos a decir, Elisa, Fernanda, ¿Me escuchó? sí, Ah, ok, perdón, es que a veces falla mi micrófono. Am, pues no sé, o sea, creo que tengo también todavía un poco de dudas al respecto de la diferencia y creo que mis definiciones van un poco más orientadas a lo que comentaron mis compañeros sobre la funcionalidad y como esta apropiación que tiene un lugar, pero no sé cómo relacionarlo lo abstracto. O sea, no sé si sea como, mm, no sé cómo definir lo abstracto en un espacio. bueno, más bien, yo quería, vamos, en relación a, am, a que el espacio es un concepto en sí mucho más abstracto porque no necesariamente está aterrizado en cosas específicas, ¿no? Digo, como una manera de distinguir del lugar, donde el lugar, pues para mí si yo lo tendría que definir, lo primero que pensaría es que el lugar tiende a estar, si no bien contenido, ¿no? O sea, y el contenedor hace que los límites sean claramente distinguibles. O sea, el lugar tiende a tener límites distinguibles, o sea, como que está contenido, ¿no? O en la falta de esa contención, o sea, porque uno diría, oye, ¿qué hacen en las praderas, no? O ¿qué hacen en los esquimales, no? En el medio de la tundra del norte de Canadá, helada, plana y extensa, ¿no? O sea, ¿cómo haces
para crear un lugar en ese lugar donde no hay límites, ¿no? Entonces uno diría, bueno, hay otra característica del lugar, por ejemplo, la capacidad de una fogata, ¿no? De crear un centro, un punto de enfoque, ¿no? Un punto de concentración. Y tal vez pensar, ¿no? En esa extrema condición, ¿no? De horizontalidad sin límites. Que la capacidad de una fogata o del fuego, ¿no? Controlado, vamos a decir, como un centro, como un lugar donde las personas pueden estar sentadas, ¿no? Cómo es que tal vez, ahí sí tal vez uno entendería la diferencia entre espacio y lugar, ¿no? O sea, o no, no sé, es tal vez una pregunta. Pedro, si quieres adelante, veo que traías la mano, ¿sabes? Ay, perdón, gracias. Yo entiendo esta diferencia como con ese concepto que tenemos el concepto como real que habita en la cabeza y la realidad que vemos. Por ejemplo, el espacio es este concepto que habita en la mente y el lugar es el espacio como real. Bueno, yo lo identifico más o lo relaciono como con esta idea de la silla, que cuando todos dicen una silla, todos tenemos un concepto de lo que es una silla en nuestra mente y ese sería como el espacio, ¿no? Que no tiene como un límite definido, no tiene como un contexto tal cual, sino que identificamos 4 o 3 patas que tiene como un lugar donde sentarse, pero la silla en la realidad, que sería como, tiene 3 patas, tiene un respaldo de madera y tal, pero ese sería el lugar. Y el espacio sería como esta silla abstracta que todos tenemos en la mente. Interesante esa idea. O sea, sí, porque la silla para mí sería una de esas cosas que podrías poner una silla pues en una extensión infinita de espacio y la silla también crea lugar, ¿no? Me hizo pensar en otra cosa, otra característica del lugar, que hay un lugar para las personas o para la persona, ¿no? O sea, digo, como que la diferencia, pues, una diferencia podríamos pensar entre lugar y espacio, es que en el lugar hay que tal vez nos lleva de regreso a esta noción de funcional, ¿no? De función, ¿no? Es interesante porque la CIA sería tal vez un elemento suficientemente poderoso para que en una gran extensión o infinita de espacio establezcas un lugar, ¿no? Y eso me hace pensar porque ofrece pues un claro destino para una persona. Andrea decía, estoy de acuerdo con que el espacio es una abstracción donde cualquier movimiento o acción puede ser pensado y el lugar es algo más acotado o específico donde se llevan a cabo ciertas actividades definidas. El espacio es una entidad física abstracta que puede verse desde donde estoy parada hasta límites fuera de mi visión y el lugar tiene características muy personalizadas, detalladas, como que entra dentro de nuestro imaginario social. Como imaginario social como los hitos. Perdón, es que me brinqué. El espacio es una entidad física, perdón, Blanca, gracias. El espacio es una entidad física abstracta que puede verse desde donde estoy, parada hasta límites fuera de mi visión, y el lugar tiene características muy personalizadas, detalladas, como que entra dentro de nuestro imaginario social, como los hitos. Definitivamente los hitos, monumentos, vamos a decir, o puntos de enfoque o de reconocimiento, ¿no? El hito, si hay solamente una persona en la ciudad, pues va a ser muy fácil que se pongan de acuerdo cuáles son los monumentos y los hitos y cuáles no, pero lo interesante pues es que los hitos realmente se establecen en un entendimiento común, ¿no? Y siempre forman una especie de destino o lugar, ¿no? Ahora les pregunto si tratan de aplicar esta idea o alguien quiere platicar un poco, hablar del Internet, ¿no? Si bien estamos hablando de conceptos abstractos, ¿cuál sería un lugar en Internet? Y si el concepto, no, la noción de espacio existe también en este mundo pues virtual que hemos creado, ¿no? Que ha creado la humanidad, ¿no? María Fernanda dice,
Yo creo que el lugar es definido y específico, que se diferencia de otros por las características del espacio y sus particulares. Muy bien, yo estaría de acuerdo con eso. Este, ah, Pedro dice, Facebook sería un lugar, o no, con límites claramente definidos. Yo diría que Facebook sí, que si tú, ¿por qué? Pues porque sabes cuando has llegado, ¿no? Vamos, si bien cuando nosotros entramos en la computadora, en el teléfono, y nosotros tenemos el buscador, ¿no? No sé si para mí Google sería es como el espacio, ¿no? Y Facebook sería un lugar, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna observación sobre este tema? ¿Cómo ven el espacio pues, virtual? ¿No? Que es una abstracción en sí. Pues, ay, bueno, ya no levanté la mano, pero No, adelante, adelante, adelante. podemos meter hasta el tema de la comunidad, ¿no? Y de la sociedad en sí, que tanto en espacio como en lugar es presente y hablando como de la virtualidad, pues también tenemos esa elección, ¿no? Como de estar individualmente o justo interactuar con otras personas. O sea, la idea de interactuar definitivamente, o la posibilidad de interactuar, yo estaría muy de acuerdo, ¿no? Pero me dejaste ahí como con la duda, ¿no? Si uno, si tiene que ver con esta experiencia o exclusivamente personal, ¿no? Ah, no estoy seguro, digo, sí, pues yo voy a Facebook, ¿no? O voy a Instagram y, o sea, ¿cuáles serían las características de ese lugar, ¿no? Tal vez hay que pensar en eso, ¿ok? ¿Qué serían sus características? Déjame, voy a leer algunas más a Alan Cervantes. Con lo que pasó de Facebook, WhatsApp, Insta y así, considero que sí puede haber un lugar, ya que estas redes sociales pueden ser el lugar y Google es el encargado de darte las direcciones para llegar a ellos, ¿no? Sí, o sea, Google pues sería como el espacio que los contiene, ¿no? Podrías uno decir, el, el- el que contiene a los lugares es el espacio, ¿no? El espacio es como lo que forma parte de la continuidad. Vamos, la palabra espacio, nadie ha hablado del espacio que rodea al planeta, ¿no? Pero tenemos un concepto, digo, nuestra sociedad, yo creo, nuestra cultura tiene, ya cuando nos ponemos a pensar en el espacio y lo que sabemos o lo que pensamos sobre el espacio exterior, el espacio universo, vamos a decir, ¿no? Dirías que adentro de ese universo están contenidos todos los lugares, ¿no? Incluso, aunque ya hablando del mundo virtual, del internet, no estoy seguro, pues digo, sí, también está dentro del universo, pero de otra manera, también uno se queda un poco con ella, pero sí, pero lo que está dentro del universo, como los planetas, este, uh, no se siente igual que lo virtual, ¿no? Lo virtual no está aquí, está allá, está, no sé, pues algunos dirían que está arriba, o está, bueno, no sé, ustedes piensan, el mundo virtual, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Acá dice que Lineal sí es como lugar para hablar con los demás. Ok. A ver, adelante, Axel. Solo una opinión con lo que dice del mundo virtual, es que eso es muy curioso porque en realidad sí tiene un lugar físico, sí está la base de datos donde se guarda la información, algo que se puede tocar, se puede romper, pero también es como la forma en la que se distribuye es muy curioso porque apenas hace tiempo estuve viendo que en el grupo de la facultad de la UNAM publicaron como un demo para hacer recorridos virtuales de la FA como por un videojuego. Entonces se estaba conociendo un lugar por medio de otro lugar cibernético, entonces era como unión de algo físico con algo intangible. Entonces es muy curioso cómo funciona eso. Es muy interesante. Eso ya está, ahora sí estamos llevando esta discusión a sus límites, ¿no? Digo,
donde ya desde el espacio virtual, ¿no? Ves por una ventana, pues, ¿no? Como si fuera por una ventana, ves al mundo físico, de que uno puede ir, pues, y verificar en efecto, o tener la experiencia real, tridimensional, sensorial de su existencia, ¿no? Esta sí es una nueva tangente de pensamiento sobre la idea de espacio y lugar. Ah, interesante. A ver, si quieres que Kelly decía sí, es como el lugar para hablar con los demás, perdón, luego Avril Odet dice arquitectura virtual. Que, bueno, yo preguntaría qué es eso, ¿no? ¿Qué es arquitectura virtual? Y María Fernanda dice, concuerdo con Bere, ya que hay otros buscadores, además. Bueno, evidentemente, los, los buscadores también pueden ser sitios, ¿no? Porque tal vez si uno ve a su pantalla en negro total, que esté prendida, ¿no? O cuando tienes como el protector de pantalla que son como estrellas, ¿no? Que se van moviendo. Vamos a decir, ahí entenderías tal vez como espacio, pero el espacio ya del Internet comienza interesantemente, ¿no? El Internet, digo, cuando yo era joven, hace mucho tiempo atrás, el Internet, en el discurso, ¿no? En lo que se hablaba del Internet, todavía no había acceso a Internet, pero ya se comenzaba a hablar y se hablaba de esta pues, red de comunicación, ¿no? Y que más bien sonaba como calles, ¿no? O sea, como calles que nos conectaban, ¿no? Los cables eran como calles que nos conectaban. Y en efecto, pues la comunicación, uno hoy en día tiene que ser muy específico si te refieres a la comunicación, la telecomunicación o la comunicación de movilidad, ¿no? O de las redes de calles. Pero cambió mucho. O sea, realmente ya cuando ya comienza a existir, ¿no? Cuando yo contraté Internet de México en 1993, ¿no? Que me te traían una cajita y tú le conectabas a tu teléfono, ¿no? Y era lentísimo, de una imagen de 20 kb era, no, no estoy exagerando, pero todavía era muy lento. Comenzaba a funcionar el correo. No habían buscadores, ¿eh? O sea, el Netscape viene después, ¿no? Entonces, realmente era como muy abstracto. Tenías Windows ya era Windows, pero más o menos porque pues Windows es una copia de Macintosh. Macintosh ya, digo, yo usé mi primera Macintosh para hacer una tarea en 1980 y, ¿qué será? Como 85, 86, ¿no? Que de repente en las universidades en Estados Unidos todas compran 20, ¿no? Y hacen cuartos especiales y luego firmabas un horario y a veces te tocaba, pues, tenías una Macintosh, una hora, de 3 de la mañana a 4 de la mañana, y ahí tenías que pasar tu escrito, todavía gráfico, pero ya había mouse, ¿no? Ya seleccionabas, ya se comienza a formar este lenguaje que pues solamente ha evolucionado y evolucionado y evolucionado y cambiado y se ha transformado. Cuando llega Netscape, o sea, cuando tienes esta nueva interfaz que te permite navegar, ¿no? O sea, creo que ahí es el concepto de la web como un espacio, ¿no? Comienzan a hacer. Primero porque uno se comienza a dar idea de la enorme dimensión de este lugar. O sea, ya no es un lugar, sino que es un espacio porque parece no estar lleno de sitios, ¿no? Incluso la palabra sitios, comienzas a usar la palabra sitios, ¿no? El sitio, ¿no? Que es, no sé si estarían de acuerdo que el lugar y sitio son casi lo mismo, ¿no? O no, no sé, ¿algún comentario de ustedes sobre este tema? Y les pediría si alguien me puede voluntariar un sinónimo, bueno, no, si un sinónimo para espacio, en el sentido que estamos hablando. Sí, que dice que cree que sí son sinónimos. Yo también digo sitio y lugar.
Y sitio tal vez hace referencia a ese como punto de enfoque central, ¿no? Tal vez como la fogata o la silla que decíamos, ¿no? Que genera como un punto de concentración, un punto de referencia tal vez, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Alguna idea ustedes de un sinónimo para espacio? Ambiente. Eso es Kelly, muchas gracias. Ambiente. Sí. Ambiente. Muy buena, muy buena. ¿Alguna otra idea? Zona. Ok. Zona. Aunque no sé si estarían de acuerdo que uno podría decir que un lugar es una zona dentro de un espacio. ¿Qué tiene la zona? ¿Cómo dibujarías una zona? ¿No? Un área. Esas sí tienen limitantes. Sí, es que aquí creo que una vez más, si tú tendrías que, si abres un mapa, ¿no? Si abrimos un mapa y te digo, enséñame o márcame el lugar, ¿no? ¿Cuál fue ese lugar, ¿no? Que te impresionó, por ejemplo, que te interesa, ¿no? ¿Tú qué harías? O usarías, si estuviéramos en un lugar físico, vamos a decir, tú agarrarías tu dedo y dirías, es aquí, ¿no? En el mapa. Si estuviéramos en la pantalla, tal vez tú agarrarías y harías como un círculo con un lápiz virtual, ¿no? Y dirías, este es el lugar, ¿no? Y la idea del límite es bien importante, yo creo. Una vez más, estuvimos hablando, porque yo creo que el espacio no tiene límites, o sus límites son imaginarios, o abstractos, o virtuales, ¿no? Mientras que el espacio está limitado. Si no es una limitación física, el límite puede ser conceptual también, ¿no? No sé si alguien podría darme una idea podría ilustrar. Bueno, vamos a hablar un poco de la idea del límite, y si ustedes podrían describir un límite, ¿cómo es un límite? Y ya estamos hablando estamos en espacios urbanos, y estamos tratando de llegar a definiciones de cosas bien difíciles, pues. Entonces, porque son tal vez tan obvias que es dificilísimo encontrar palabras. A ver, no, adelante. Bueno, a mí se me ocurre algo como límite, por ejemplo, lo que sería los estados, que es un límite, entre comillas, geográfico y político, en el cual a lo mejor no está dado específicamente como dice, un límite físico, sino más un límite conceptual, el cual es dado, por ejemplo, por el gobierno, donde llegan a ciertos arreglos y de aquí a acá está el estado, de aquí a acá es otro estado. Sí, bueno, y tienes, pues, luego un poquito más allá ya estás en otro país, ¿no? Y entonces ahí el límite implica todo tipo de diferencias, aunque realmente nunca viste ese límite, ¿no? Es una idea, es una línea abstracta. A veces es un río, ¿no? A veces no hay, o sea, es como tierra continua, y hay una línea imaginaria, ¿no? Donde cruzas y ya no estás en el país, ¿no? Y van a ver que hay ejemplos en este mundo. Por ejemplo, en Bélgica hay una condición entre Bélgica y Holanda muy rara, donde la frontera entre los dos países dejó flotando unas islitas. O sea, por ejemplo, pero islitas que tienen 1 hectárea. Digo, no se vayan a creer que son islotas, ¿no? Donde, que son islitas de belgas, vamos a decir, en Holanda, ¿no? O sea, tienes el límite, la frontera clarísima entre los dos países. Y luego estos como burbujas que dicen, pues y pagan impuestos, y ya sabes, hacen tributo
a Bélgica, pero realmente están en Holanda, ¿no? O sea, digamos, los límites no siempre son tan contundentes, ¿no? Es interesante ver esa idea, ¿no? De cómo no necesariamente el límite político logra hacer su traza tan clara tampoco, ¿no? Aunque es una idea. A veces, pues, lo más práctico es cuando los límites son geográficos, ¿no? No necesariamente tienen que contener, como un río no necesariamente contiene, como el Río Grande, por ejemplo, entre Estados Unidos y México, pero definitivamente tienes un indicador, ¿no? Una señal, ¿no? Que hay reconocido, es un acuerdo común entre personas que dice ese es el límite, ¿no? Y si tú cruzas a otro de ese límite, más vale que tengas una visa, porque si no te van a agarrar y te van a mandar de regreso, ¿no? Sí, ya te a ver, ¿quién más? A ver, a Carlos Patton, sí. Hola, profe, le ofrezco una disculpa, mi compu se apagó. Perdón. Sinónimo de espacio sería área. Sí, correcto, Carlos. Sí, área, ¿no? Aunque esa palabra es difícil porque si yo te pido que me des el área de algo, tú creas límites tal vez imaginarios y dices, no sé, 3 metros por 20 metros, ¿no? Esa área tiene 60 metros cuadrados, ¿no? Y dices, pues si es una losa de concreto, pues es muy fácil, dices, bueno, es que aquí la losa de concreto tiene 20 metros cuadrados, ¿no? Y tú creas un límite, o sea, o reconoces un límite, o mides hasta ese límite. ¿Qué pasa en el límite? ¿No? O sea, ¿qué pasa en ese límite? ¿Qué pasa cuando atraviesas el límite? ¿No? No sé, ¿alguien quiere comentar sobre esa idea del límite y por qué es el límite, vamos a decir, de un lado y del otro? Porque la idea, quiero que vayan imaginándose pues, la idea del Pues límite y perímetro. que entonces hace más válido la idea de Carlos, ¿no? Porque el espacio estábamos hablando que se define por límites y el área también. Entonces hay una correlación en los conceptos, ¿no? Tal vez no son sinónimos, pero se pueden aplicar. Pues yo creo que tal vez entre espacio y área, bueno, lo del área, pues yo me lo imaginaba por esta parte de los límites, ¿no? Y de las medidas. Y cuando pienso en un espacio, o sea, pienso en que un espacio tiene ciertas medidas, ciertas áreas, ciertos límites. Entonces, pues yo creo que qué pasa entre el límite de un área o de un espacio, pues lo único que me puedo imaginar del otro lado es otro espacio o otra área. Entonces, no sé, siento que es complicado, pero es lo que ahorita me imagino y es lo que pienso. Sí, no, bueno, es que yo creo que uno tiene que ir, así son las definiciones, ¿no? Al final de cuentas te tienes que como comprometer, pues, ¿no? Con una idea o la otra, ¿no? Porque yo creo que la idea del límite, ¿no? O sea, que una vez, o una manera que podríamos hablarlo es que cuando algo deja de ser, ¿no? Has pasado su límite, ¿no? Cuando algo deja de ser lo que es y es otra cosa, ¿no? Te has ido más allá del límite, ¿no? Y el límite aquí tal vez quiero que piensen en la idea de perímetro, ¿no? Como la idea de que tienes un perímetro, ¿no? A veces los perímetros son bardas, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Dices el perímetro, el acotamiento, pues decir, el límite es la barda y si cruzas al otro lado de la barda ya no estás adentro, ya estás afuera, ¿no? O la muralla de una ciudad, ¿no? Yo creo, bueno, vamos, si yo como lo veo o como lo percibo, es que esa idea de límite de adentro y afuera tiene mucho que ver con la distinción entre lugar y espacio, ¿no? Yo tiendo a pensar que el espacio no está contenido, o sea, más bien el espacio es eso que se enchufa a lo infinito, ¿no? El espacio público,
uno puede hablar de parques, plazas y jardines. Nosotros ahora en la evaluación, ustedes han revisado y han, por ejemplo, tratado temas de accesibilidad o habitabilidad adentro de un área limitada, ¿no? Pero cuando hablamos de espacio público, sabemos que pues parques, plazas y jardines son nomás una parte, la parte menor, yo diría, del espacio público. La gran mayoría del espacio público son las calles. Y es infinito, ¿no? Cuando lo pensamos. O sea, no es que no es que no diga pues que no puedas llegar a Paseo de la Reforma y a un lugar muy específico al Paseo de la Reforma. Pero sí estarían de acuerdo que el Paseo de la Reforma forma parte pues de esta red infinita, conectada, que no, pues no tiene límite, ¿no? Hasta que tal vez llegas a la frontera. Pero si llegas a la frontera de México con Guatemala y atraviesas el problema de esa complicación que puso la barda, que puso un policía guatemalteco de un lado, ¿no? Con el policía mexicano de este lado. Una vez que ya pasaste por la burocracia y todas las cosas que inventamos, y la multa, o el impuesto, o quién sabe, o tuviste que abrir tu bolsa para que vean que llevas, una vez que atraviesas pues por esa limitación política, tú sabes que las calles van a continuar. La calle continúa pues en Guatemala y te lleva a todos los lugares de Guatemala, su red pública, y de red pública en red pública en red pública pues podrías llegar hasta Colombia y de ahí a Ecuador y Perú y Chile y Argentina, y te vienes pues, de regreso por Brasil, ya sabes, y no hay límite. O sea, es una red infinita que te logra llevar pues a cualquier rincón. Límites, el mar, ¿no? O sea, límites el mar, tal vez, o sea, luego hay barcos, ¿no? Y aquí entramos en una discusión muy interesante porque yo creo que la noción de espacio público, si tratamos de ver nosotros hacia atrás, ah, viene de una idea de que, de esta como, y es de lo que realmente trata el mensaje de Berkhoff, que es que tienes esta como continuidad infinita, ¿no? Que era o siempre ha sido compartida, ¿no? Como los mares, ¿no? Ustedes conocen, pues que hay partes del mar que no son de ningún país, ¿no? ¿Alguien conoce algo de esto, por ejemplo, de los tratados que determinan los límites de los países y del mar que es de todos? Aguas internacionales, correcto, ¿no? Bueno, no están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿O sí? No. Perdón. No, no se ve. A ver, adelante, Emanuel, perdón, ¿decías algo? No, preguntaba lo de su pantalla. Sí, sí. ¿Sí la ven o no la ven? Perdón, es que no escuché. No, porque todavía no se No, no lo vemos. Ok, qué bueno, es que yo pensaba que no la veían, pero no estaba seguro. Entonces, déjenme nomás rapidísimamente enseñarles. Perdón, un segundito. Abrí el archivo y era el que no era el que yo quería. Algo le hice a mi archivo y lo dañé, entonces ahorita estoy buscando en una versión anterior.
¿Dónde estás, mi original? Un segundito. Ahí está. Aquí está. Ventana. Eso es. Entonces, bueno, acá la razón que pues que quería como calentar motores con la idea de, de ir creando una definición común que podemos compartir pues para tratar de distinguir entre la idea de espacios y lugares, ¿no? Es porque quería llegar pues a esta idea de que el espacio es más bien infinito, ¿no? Digo, es que yo sé que podemos hablar de espacios urbanos y podríamos estar teniendo una idea muy definida de lo que es, ya ahí estaríamos más bien metiéndonos en una plática o discusión semántica sobre la palabra espacio, que en ese contexto pues sí es finito, sí tiene un lugar, ¿no? Los espacios urbanos están en la ciudad, y en la ciudad es un lugar, ¿no? Es un lugar que tiene límites, que definimos, una ciudad es diferente de otra ciudad, ¿no? Es un lugar, ¿no? Ah, pero aquí pido que tal vez liberemos para nuestro vocabulario entre nosotros la idea de espacio. Me gustaría que ustedes lo mantuvieran más bien en esta idea un poco más abstracta de una como especie de continuidad no contenida y no necesariamente. O sea, el espacio puede ser lo que ocurre más allá de los límites de los lugares, ¿no? Es ese éter que existe tal vez entre los lugares, ¿no? Y que es continuo y continúa y en la tercera dimensión pues se basa en el universo, o sea, en infinitas distancias alrededor, ¿no? En el espacio, ahora sí, el espacio ¿no? El cielo estrellado, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Entonces, porque creo que aquí la noción de espacio, ¿por qué nosotros tenemos esa idea de espacio y de esta idea de espacio común que es como parte de casi de nuestra genética? Entonces, yo diría que comenzaríamos tal vez en nuestro planeta, mucho antes de llegar al espacio público y la red de calles y caminos y conexiones que pertenecen a los países en específicos. Nosotros, los países, estamos todos situados en este mundo, en nuestra tierra, y la tierra, pues, también tiene estas redes de espacios que son comunes, que nos comunican, ¿no? Y los barcos, si tú comienzas a hacer algún producto, pues, ¿no? Algún elemento para paisaje, vamos a decir. Regresemos a la silla, ¿no? Te pones a hacer sillas muy hermosas y comienzas a exportarlas a otros países, ¿no? Te las piden por internet y entonces tú fabricas la silla acá en la Ciudad de México y te la mandas a Veracruz, ¿no? O sea, tienes un servicio, pues ya te va muy bien en tus ventas, entonces alguien pasa por la silla a tu taller y ya se encargan, ¿no? La llevan en una caja y llega a Veracruz y la silla, bueno, pensando en el barco, ¿no? Para adecuarlo a mi presentación de ahorita, pero pues, también, pues, perfectamente bien podrías llegar a un avión, ¿no? O sea, te pido que, o sea, ustedes reflexionen sobre esta idea de cómo podrías describir un lugar o un sitio en el cielo, pues en las nubes, en el espacio entre México y Francia, ¿no? O sea, en ese espacio que vuelan los aviones. A ver, dime cómo lograrías hacer un lugar, ¿no? Tal vez el avión sería ese lugar, ¿no? El avión sí es un lugar que se mueve, tendríamos que entrar en una nueva como ampliación mental de decir, bueno, los lugares también se podrían mover vistos de esa manera. Pero ahora yo pienso más bien en los mares, ¿no? En los mares que son accesibles a todos, ¿no? Y la enorme cantidad de recursos de los países
que invierten en tratar de mantener los mares seguros, ¿no? O sea, la policía de los mares, la policía de los espacios de comunicación, tienden a ser pues los países más poderosos, ¿no? Decían, China, por ejemplo, ahora está invirtiendo muchísimo dinero y creciendo muchísimo su marina, ¿no? Ya tomando un dominio muy notorio del mar de China, con ambiciones pues de ya tener una especie de patrullaje mundial, que pues lo han disfrutado tal vez, bueno, Estados Unidos y los países de la OTAN, en su momento también, por ejemplo, la Unión Soviética y ahora Rusia, que todavía tienen importantes marinas, ¿no? Que patrullan los mares, ¿no? Y tiene que ver mucho con el poder y el dominio, ¿no? ¿Quién patrulla el mar? ¿No? Y por qué es tan importante patrullarlo, ¿no? ¿Y qué derechos tiene, por ejemplo, México? ¿Podría patrullar el mar alrededor de Cuba? Bueno, sí, hasta ciertos límites hay un mar que todos tienen derecho a estar, ¿no? Y luego tienes, por ejemplo, aquí estamos viendo un mapa que marca las 200 millas náuticas que tienes tú a derecho, que todos los países tienen, pues por común acuerdo, derecho a 200 millas de tu costa, ¿no? Esta línea blanca, ¿no? Dices, a 200 millas, que serán que como 400 kilómetros o 500 kilómetros de tu costa, tienes, se considera parte de tu país. Bueno, hay una zona más próxima, que son como 12 millas, que eso sí eso es tu país, ese es tu país físico, ¿no? Porque hay temas, por ejemplo, mareas y cosas que a veces pues los países cuando baja la marea crecen, el territorio, ¿no? El mar se echa para atrás, no sé si conocen Puerto Peñasco en Sonora, pero la marea es tan grande, o sea, es tan pronunciada que cuando tú puedes llegar a tu hotel, a mí me tocó llegar a un hotel, yo estaba haciendo un trabajo ahí, llegué de noche y yo veía que el mar estaba a 100 metros de la habitación, pero cuando despierto y está en la marea baja, el mar estaba como a 500 metros de la habitación. Digo, ¿no? Hay diferentes condiciones, pues, o las Islas Canarias ahora, por ejemplo, deben estar muy contentos, pues, porque evidentemente es una tragedia, pero el volcán está siendo más grande en la isla, ¿no? Y entonces, pues, España logra extender un poquito más sus límites internacionales, ¿no? Los países tienen derecho a explotar cosas, recursos para, ¿no? Y como el petróleo, México con los campos de exploración, por ejemplo, adentro de sus aguas, ¿no? De sus aguas, adentro de los 200 millas, pero no puede cobrar impuestos necesariamente al límite de las 200 millas, sino hay un límite más corto donde puedes ejercer, por ejemplo, ya obligar pues a la paga de un impuesto, ¿no? Esto quiere decir, imagínate qué hacemos en el Caribe, en el mundo de la ley internacional, islas en el Caribe se siguen peleando cuando sus límites de 200 millas se traslapan de uno al otro, pues, ¿de quién es ese mar? ¿No? ¿Quién tiene el derecho de explotar sus recursos? ¿No? Y a veces si tienes mucha más proximidad, ¿no? Entras ya en temas más complicados, ¿no? Porque en esta zona, esto es como la zona estas 200 millas son las zonas de interés económico, ¿no? Pero a 12 millas tú ya es tu país, entonces ahí ya el gobierno puede ejercer las leyes del país sobre todo individuo que está ahí adentro. La persona que está adentro de ese límite está obligada pues a tener una ciudadanía del país o tener el permiso de estar ahí si es un extranjero, ¿no? Digo, ya ahí ya las leyes y todo, la constitución del país rigen sobre las personas que están adentro de ese límite. Esa es la diferencia entre el límite, ¿no? Todo lo demás, aquí el Pacífico que no trae líneas, por ejemplo, estas aguas internacionales son los espacios públicos del planeta, ¿no? Esto es como el gran bosque, ¿no? La gran reserva marina de todas las personas, ¿no? Acá, por ejemplo, algunas, de cómo las islas se van encimando y se van peleando luego, ¿no?
Aquí es que son peleas que es muy difíciles de resolver, que inevitablemente se resuelven en negociaciones o acuerdos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven Dinamarca, Dinamarca es un país chiquitito, está pegado a Alemania, ¿no? Donde está en Copenhague, ¿no? Pero Groenlandia es de Dinamarca, ¿no? Eso lo hace uno de los países más grandes del mundo. Y entonces Dinamarca, ¿no? Tiene el derecho, pues aquí, en esta puntita acá, tiene el derecho de sus aguas, vamos a decir, sus aguas de influencia que tiene que negociar. Pues, si ustedes conocen esa parte del mundo, pues hay un puente que conecta Copenhague con la ciudad de Malmö de Suecia, ¿no? Y ahí pues evidentemente hay mucho menos que 200 millas de expansión. Y pues ahí se han negociado los límites de sus aguas internacionales, ¿no? Con otros países. Pero todo lo demás, estos límites que definen los países o naciones, los límites de su influencia económica y los límites de su territorio donde sus leyes son las que rigen, ¿no? Sobre los individuos. Todo lo demás es área común del planeta, de los países, ¿no? Y es el espacio público mundial. Y mira, aquí por ejemplo es muy interesante, este es Antártida, ¿no? Entonces Antártida, pues este pastelito que parece un pie, ¿no? Cada uno de estos triángulos pertenece a distintos países, o no pertenece, los países los declaran como de ellos, aunque no necesariamente, no hay ningún acuerdo internacional que realmente, pues, este triangulito acá, si lo ven, el que dice Francia, ¿no? El French Claim, sí, digo que realmente, y tienen un pueblito que se llama Dumont d'Urville, pero no necesariamente, pues, es Francia, ¿no? Es como de Francia, pero nadie se ha puesto, digo, no, todavía no nos, digo, no hay, o sea, no te puede vender el gobierno francés, pues, un terrenito bien frío aquí para que hagas, ¿no? Tu casa, sino porque no tiene ese derecho, ¿no? Pero así más o menos se lo dividen. Interesante, pues Argentina tiene dos países como Chile y Argentina que realmente son vecinos, pues tienen grandes, lo que llaman reclamos, ¿no? Mira, perdón, este enorme triángulo, ¿no? Que corresponde a Argentina, aquí está lo de, ¿no? Entonces aquí algo que es de toda la humanidad, porque realmente forma parte de ese como espacio público mundial, ya lo estamos cortando en pedacitos, ¿no? Es inmenso, ¿no? El territorio. Australia tiene grandes reclamos ahí también, ¿no? Mira, visto de otra manera, ¿no? Y entonces, el mar, pues, son las vías de comunicación de los países, ¿no? Compartidos. Les voy a pedir que me disculpen un segundo porque acaban de timbrar y no hay nadie que conteste en la puerta aquí en el despacho, entonces les pido, ahorita vamos a iniciar una plática, es un break de 1 minuto, ¿no? Ahorita vuelvo. Perdón, ya. Esta imagen es interesante porque ilustra un tema que
preocupa mucho hoy en día cada vez más pues el tema del calentamiento global, y lo que ilustra es el deshielo pues del mar del Ártico del norte, donde está el Polo Norte. Aquí viene, mira, aquí está el Polo Norte marcado aquí con esta estrellita. Está cambiando un poco, se está creando una especie de, si esto se hace mar, el Ártico en su totalidad, va a cambiar radicalmente la manera en que los países se mueven a través del espacio, ¿no? Y ya los países lo están viendo como un enorme ahorro de distancias, ¿no? O sea, si te puedes ir, por ejemplo, de Singapur a Nueva York por el Ártico del norte, le van a quitar, creo que son como casi 2.000 kilómetros en recorrido de distancia, ¿no? Es un escenario preocupante, ¿no? Porque tienes Rusia, Canadá, ¿no? Los países escandinavos, Islandia, que ahora se encuentran, digo, antes como que separados por el Ártico, ahora son unidos por un mar común, ¿no? De movimiento. Y eso es como de novela me lo imagino un poco como una novela del futuro, donde hay una guerra y el escenario de los conflictos es en este nuevo como lugar, ¿no? Donde resulta que tienes todos estos vecinos ahí con intereses fuertes en el sitio que creas un nuevo sitio de conflicto, ¿no? Tal vez entre países. Es una idea que tal vez manifiesta pues cómo cambia también la política entre los países con esta transformación del planeta tan profunda, ¿no? Es agua internacional, ¿no? Evidentemente. Entonces, una vez más, digo, es como una ilustración pues de las características de este espacio público mundial, ¿no? Entonces, el área de hielo, ¿no? Pues el mapa ya está un poquito viejo, pero cómo ha bajado en millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Que en 1980 tuvo un pico en 96, ¿no? Llega a 8 millones de kilómetros cuadrados en la capa polar, vamos a decir, de hielo, y cómo ahora desciende, y ahorita no sé dónde anda, pero yo creo que ahorita ya debe andar abajo de los 3 millones de kilómetros. Entonces, y esto, por supuesto, pues trae enormes consecuencias para el planeta. Cuando se quita el hielo y ya no tienes toda esa nieve reflejando la luz del sol, sino que se va derritiendo y ya tienes el mar oscuro, ¿no? La luz penetra y se calienta el agua, ¿no? Bueno, poco a poco, pero se va calentando y eso va, ¿no? Con todos los efectos que podemos sufrir con el incremento de la humedad en el medio ambiente y el clima mucho más severo, ¿no? Y condiciones de clima mucho más severas. Es como una plaza pública, ¿no? Entre países, contenida, definida, ¿no? Acá este mapa habla un poco de la diferencia en las distancias, ¿no? Con la transformación del mar del Ártico, como que ahora es como si hiciéramos una nueva calle que te llevara del Zócalo, bueno, la calle que estamos haciendo para llegar al aeropuerto, ¿no? A Felipe Ángeles, que todavía no hemos hecho, ¿no? Tenemos que hacer una nueva calle para llegar a este nuevo destino, este nuevo destino que está pues a 40 y tantos kilómetros del centro de la ciudad, ¿no? Ustedes, vamos, el tema, por ejemplo, de los aeropuertos, ¿no? Y el destino ahora de Texcoco, ¿no? Como un enorme equipamiento, un enorme espacio público, ¿no? Que luego vamos a tocar ese tema. Pero sí, entonces, bueno, ahora en el Ártico lo que está pasando es que comenzamos a tener conflictos, ¿no? China, por ejemplo, acá, esto marca uno de los conflictos que tiene con los países alrededor, ¿no? Y de límites, ¿no? Y ahora China, pues cada vez más poderosa, ¿no? O en el Caribe tienes muchos esta idea, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas, uno de los importantes acuerdos que logró después de muchos años, ¿no? Ya en los años, para los años 60,
es, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Mar, ¿no? Y estas son las reglas, ¿no? Mira, por ejemplo, pueden ver, perdón, estas son las reglas de las aguas internacionales, vamos a decir, que han acordado los países sobre las libertades, ¿no? Cómo se definen los límites de aguas para los países. Por ejemplo, mira, sección C, normas aplicables a los buques de guerra y otros buques de Estado destinados a fines no comerciales, ¿no? Esta idea de que tienes reglas, ¿no? Aunque realmente el lugar es de todos y no queda muy claro quién pueden forzar las reglas, pues los más poderosos, ¿no? O sea, es como si tienes un portaaviones y tienes buques de guerra, pues en aguas internacionales, se esperaría que observarías más que ningún otro las reglas del juego y protegerías pues a comerciantes, mercantes que estuvieran en algún crisis o problema, ¿no? o bajo sufriendo algún ataque, ¿no? Son como las leyes del espacio público mundial, ¿no? Acá, este gráfico es muy bueno, lo encontré por ahí en la red, aquí siempre les pongo el link, ¿no? ¿Quién sabe? Estos links ya algunos pueden tener 2 años y si todavía están vigentes, pero no, acá define algunas de las condiciones, las 12 millas náuticas que realmente es el territorio nacional, ¿no? Y lo que son las 200 millas, que es esta zona de exclusiva económica, ¿no? Es bien interesante porque si tienes un volcán de repente que nace pues adentro de tu área, de tus límites y nace una isla, pues la idea es, si se queda uno con la duda, pues si el país en efecto ha crecido y sí, crece, ¿no? Ahora, ¿qué de una plataforma de petróleo? Hay una plataforma que parece ser una plataforma de petróleo que se creó durante la Segunda Guerra Mundial en el Mar del Norte. La construye la Marina inglesa, ¿no? En momentos de guerra con Alemania. Y esta plataforma se construyó era como para poder pues controlar una cierta zona, advertir de la presencia de submarinos, que pues se dedicaban a hundir todos los barcos que llevaban el abasto de materiales de Estados Unidos y Canadá hacia Inglaterra. Pero acaba la guerra y se abandona esta plataforma, que son como 4 columnas de concreto, es muy profundo el mar ahí, y sostienen una plataforma, no tan grande como ni una plataforma petrolera, debe tener como 40 por 40 metros, o algo así, 30 por 30 metros esta base. Y una persona hace años gestionó y la declaró un país, ¿no? Y no lo pudieron parar, era un cuate inglés, ¿no? Pero dijo, oye, yo quiero darme de alta, pues como dirías, como país, ¿no? Y uno diría, oye, qué idea tan, qué majadero, ¿no? Pero los países tienen unas ventajas. Cuando crea el país, entonces podía emitir pasaportes, ¿no? Entonces, pues resulta que en este mundo hay muchísimas personas que han perdido su nación, o por razones políticas, o que de crimen, o vete tú a saber. Y pues hizo una gran cantidad de dinero otorgando ciudadanía a los ciudadanos que querían comprarse ciudadanía, ¿no? Y pues no tenían que nunca ir a la isla, eso es imposible llegar ahí, eso, además está en el medio del mar, es chiquitita y está arriba, o sea, está como a 20 metros o 30 metros elevado del nivel del mar, ahí hay una marea muy, muy peligrosa. Entonces, y hay varios, creo que hay una película, no me habían comentado, una película italiana ahora que uno puede ver en Netflix, de algo similar que pasó con un italiano, ¿no? En algún territorio, en aguas internacionales cercanos a Italia, ¿no? Como que declara un sitio como su país, ¿no? Y gestiona todo ante las Naciones Unidas y pues en efecto las Naciones Unidas no es exclusivo, entonces todos los países tienen derecho de adherirse a ellas si no es parte de, ¿no? Digo, no sé si ha cambiado la ley como resultado de estas cosas, pero
ciertamente hay algunos países que han sido creados, ¿no? De la nada, ¿no? Es como un lugar, adentro del espacio continuo del espacio público mundial, se declara un lugar, se crea una identidad y logra una existencia, ¿no? Sostenida, vamos a decir. Y no tiene esa plataforma no tiene agua y no tiene árboles y no tiene nada. Pero te puede dar un pasaporte si pagas, ¿no? Entonces, aquí comenzamos a entrar otras palabras que, vamos, aplican a nivel del espacio público mundial, ¿no? Como la idea de, por ejemplo, la soberanía, que es, ¿no? No sé si ustedes ahorita me gustaría pensar un poco. Soberanía me interesa porque busca definir un lugar, ¿no? O sea, ¿cómo soberanía qué es, ¿no? Para ustedes. No sé si alguien, voy a otra vez pedir que ustedes me ayuden, ¿no? Con esta idea. Soberanía porque yo creo que tiene mucho que ver con la idea del lugar. Territorio, ¿no? Fue una de las palabras que buscamos con espacio, territorio, ¿no? Porque acá comienzas a tener otra vez definiciones no más que a mayor escala, ¿no? Un territorio es más como un espacio o como un lugar, por ejemplo, ¿no? Se los pregunto, a ver, ¿quién se inspira? Axel, escribiste el Principado de Sealand. No me acuerdo el nombre de esa isla. Tengo un libro que me hablaba de lugares raros del mundo y ahí lo leí, pero no me acuerdo ahorita el nombre de la isla. No sé, ahorita hay que buscarlo en el internet a ver si alguien busca Sealand, si así se llama, ¿no? O buscar países más pequeños del mundo o países, islas o algo así, ¿no? No escribiste este lugar, pero no entendí bien. Me que preguntó si un territorio es un espacio o un lugar. Yo digo que es un lugar ya que está delimitado. El territorio está delimitado por ciertas cuestiones y pues tiene ahora sí que un sentido de apropiación de lo que sería ese territorio. Ya no se podría llamar como tal un lugar. Ok, o sea, tú dirías que el territorio es más como lugar que como, aunque a una escala mucho mayor que lugar, pues, ¿no? No sé, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, territorio y soberanía? ¿Qué piensas de la palabra soberanía? ¿O qué piensan ustedes? A ver si alguien más también tiene alguna opinión. ¿De qué tiene que ver la palabra soberanía con territorio? Son conceptos muy abstractos, ¿eh? Soberanía es un concepto muy abstracto. Pues vamos entonces a la baraja de la suerte, a ver. Erika Soto, por ejemplo. ¿Qué piensas tú de todo esto? Buenos días. Justo cuando lo preguntaba, en mi cabeza como que comenzó a dar vueltas, porque creo que a lo largo de la carrera hemos intentado definir justamente territorio. Y al menos con los temas que hemos estado platicando, o sea, he estado platicando en la clase con relación a espacio y lugar, me cuesta mucho definirlo en cualquiera o clasificarlo en alguno de estos dos conceptos. Porque creo que en el momento en que lo preguntó, mi cabeza dijo, pues es espacio, pero no sé, o sea, pensando en una palabra un poco más completa de territorio mexicano, el territorio mexicano se encuentra completamente delimitado, pero dentro de él hay espacios que no se encuentran definidos y lo mencionaban en clase. Entonces, no me gustaría decir que el territorio se encuentra clasificado en alguno de los dos. Vuelvo a lo mismo, creo que es bastante complejo y ya con lo que estuve pensando, no sé si realmente pertenece a alguno de los dos, o al menos todavía no puedo clasificarlo en alguno de los dos conceptos.
¿Cuáles serían algunos conceptos que sí has utilizado en otras clases, en otros momentos para describir territorio? Me interesaría saber, y les pido a todos y todas que me ayuden con eso, ¿no? Porque pues, en paisaje territorio es importantísimo, ¿no? Bueno, Kelly, dijiste es paisaje, pero más bien yo digo que tiene que formar parte pues, de un comentario que busca tal vez un poco más, ¿no? ¿Qué es territorio? Cuando ustedes hablan de territorio, ¿qué es? El territorio sería como la parte perteneciente a alguien, ¿no? Ya sea una persona, una organización o al gobierno, ¿no? Como que esta parte es mi territorio y bueno, con lo que dijo Kelly, de yo puedo ejercer lo que yo quiera hasta donde me lo permite la ley en este sitio, en este territorio, porque pues es mío. Pertenencia, entonces, tú dirías, es una, o sea, la idea de pertenencia, ¿no? Es algo que viene empaquetado con la idea de territorio. Sí, básicamente sí. ¿No? Pertenencia y pertenencia, pues, trae a la mente otras palabras como dominio, ¿no? ¿Cómo es el territorio? ¿Es como un dominio, dirían ustedes? ¿Qué piensan de la palabra dominio? ¿No? Porque en soberanía, ahorita que estamos hablando de soberanía, es aquí, estamos jugando con estos conceptos que tienen que ver algo, yo creo, con la idea de dominio, ¿no? No dices que, se me fue el... A ver, vamos a ver quién le toca. Miguel Ángel Guerrero. Gracias, Miguel Ángel Guerrero. Sí, profe. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Bueno, estamos hablando de territorio y estamos hablando de la idea de que territorio tiende a pertenecer, ¿no? Tiene un dueño o dueño. Y esta idea de qué quiere decir soberanía, ¿no? Un poco, ¿qué quiere decir soberanía en relación al territorio, ¿no? Pues entiendo como el dominio que tiene, pues ya sea una población, algún propietario sobre el territorio, ¿no? El que ejerce algo sobre ese espacio. Correcto. Ahora, te preguntaría nomás, ¿cómo se manifiesta el dominio? Pues puede ser mediante la ley o mediante algo físico como una construcción o algo que delimite ese espacio, ese territorio. O también puede ser naturalmente, ¿no? ¿Cómo que naturalmente? Pues no sé, por ejemplo, bueno, pero creo que esto ya no sería tanto como dominio, pero me refería como cuando, pues, se dividen los territorios, pues, no sé, cuando un río, no sé, una montaña divide un territorio, ¿no? Pero creo que ya me estoy desviando del tema hablando de eso. No, es que, bueno, sí, los territorios sí tienen sus características, ¿no? Tienen su geografía, por ejemplo, geografía sería una característica del territorio, como soberanía, ¿no? Aunque soberanía ya... Yo digo que la soberanía es un estado de dominio sobre un territorio, ¿no? Es una... ¿Y qué es dominio? Pues el dominio lo podríamos describir como... Piensen, bueno, a ver, alguien más, a ver, ¿qué piensan? ¿Qué es la palabra dominio? ¿Qué les inspira a ustedes? A ver, Emanuel Martínez. Sí, bueno, en este caso partiendo de la situación del territorio, recordemos que para tener un estado tenemos que tener tres vertientes, que es población, gobierno y territorio. En cuanto a la situación de soberanía, pues recordemos que cada país es soberano en cuanto a la aplicación de sus leyes. Entonces, básicamente, el territorio es necesario para que exista un estado, porque sin él, pues no podría existir. Yo creo que tienes toda la razón. Preguntaría si alguien tiene alguna idea de algún estado que no tiene territorio.
pienso yo, por ejemplo, como el Dalai Lama, no sé, ¿no? Como un soberano, ¿no? Reconocido en el mundo entero, honrado en el mundo entero, pero se quedó sin, digamos, su autoridad es de un lugar donde no puede él estar, ¿no? Que lleva en manos de China desde los años 50. Acá, o sea, es como un soberano sin territorio, ¿no? De población, ¿no? Es necesariamente abstracto, tal vez incrementó muchísimo, ¿no? Adelante, Carlos. Sí, perdón, es que no podía prender mi micrófono. Pues de lo que preguntas sobre lo de dominio, yo creo que el dominio se da a partir de que una persona tiene el control sobre algo, el conocimiento para poder controlar o regularizar ciertas cosas. Esto entendiéndolo como que esta persona o esta entidad tendría que tener cierto poder, tal vez de conocimiento o económico para poder ejercer ese poder sobre los demás. O sea, entiendo que tiene que ver con el poder. Muy buena palabra, muy buena, muy buena. Sí, hay una, definitivamente, no diríamos que es un sinónimo, pero que el concepto de dominio implica tener poder, ¿no? Y Sí. lo que les quiero preguntar a ustedes es, ¿qué es el poder? Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta el poder del Estado? ¿No? Sería Pues yo creo que se puede manifestar de muchísimas formas, ¿no? Y en diferentes ámbitos. Puede ser como, o sea, como mencionaba, tal vez un poder económico, o un poder en cuestión de, no sé, el hecho de que se, como intelectualmente, ¿no? O sea, el que alguien sepa algo que otras personas no, y pues así puede ejercer un dominio sobre ellas. O sea, suena medio feo, pero yo creo que tal vez puede funcionar así. Entonces, el poder no sé. Bueno, aquí les pongo la última pregunta del día, ¿no? Y con eso espero poder como que cerrar esta discusión abstracta, pero es que es muy importante, ¿no? ¿Cuál es para ustedes, si entienden la diferencia o perciben una diferencia entre poder y autoridad? Porque en el concepto de dominio, el dominio se puede ejercer de ambas maneras, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, si pensamos en el poder como del presidente, ¿no? Nuestro presidente, ¿no? Ahora. Um, es una persona muy poderosa, ¿no? Y a la vez ha mantenido, o tiene no solamente poder, o sea, tiene el poder del ejército, el poder del Estado, de los cuerpos policíacos, ¿no? El poder tiende a detrás del poder siempre está esta como capacidad de coerción, de violencia sobre el individuo, ¿ok? O sea, digo, el poder del Estado, ¿no? Si tú rompes la ley, mientras tú eres un ciudadano ideal, están las cosas perfectas, pero si tú rompes la ley y el Estado, pues se da cuenta y te investiga según las leyes del lugar y todo, el Estado tiene el poder, ¿no? Y el poder se manifiesta cuando pueden aprender, o sea, te toman, ¿no? Y te pueden enjuiciar y te pueden poner en la cárcel, ¿no? O sea el poder al final, atrás de todo poder, atrásito, es la capacidad de ejercer violencia legalmente, o sea, con, con permiso, ¿no? Como, no necesariamente sabemos muy bien que hay abusos, ¿no? Es un tema delicadísimo. Pero siempre el Estado, cuando el Estado tiene poder, pues tiene lo que al final es un poder, el poder tiene la capacidad de ser coerción, ¿no? O sea, de obligarte, ¿no? Obligarte aunque tú no quieras, ¿no? A hacer algo. Eso es poder, ¿no? Pero autoridad
es distinto, ¿no? Por ejemplo, un líder religioso, el Papa, un líder religioso, ¿no? Dices, el Papa no tiene poder, o sea, el Papa no te puede hacer nada, o sea, no, realmente, digo, igual y tiene algunos adhirientes que tendrían, pues no tendrían miedo de hacerte alguna violencia, pero el Papa no se trata de eso, ¿no? Es como o el Dalai Lama, que ahorita hablábamos del Dalai Lama, sería lo mismo, son autoridades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el poderoso y la autoridad, ¿no? Que el poder tiene en sus capacidades la habilidad de ejercer violencia sobre el individuo, ¿no? Y violencia desde pues, de la aprehensión hasta la ejecución, ¿no? Y mientras que la autoridad funciona por cooperación, o sea, nosotros decidimos seguir a una autoridad espiritual o religiosa, vamos a decir, es una decisión de cada persona, pues si sí o no va a cooperar, ¿no? O sea, la autoridad busca su método tal vez ¿no? O una autoridad académica en la UNAM, ¿no? Una doctora ilustre en algún tema específico, que es una autoridad en el tema porque sabe más que nadie, ¿no? Sobre un tema, ¿no? Entonces, lo que dice sobre el tema, pues vale la pena que lo escuches, ¿no? Porque esta persona, puedes confiar en que esta persona no te va bueno, primero que no te puede hacer daño directo y además que te va a dar algo que es muy valioso, ¿no? Mientras que en el tema del poder es una persona poderosa, se confunden mucho en el mundo, por eso es esas palabras, porque es esas palabras, distinción entre palabras que es muy importante, porque quieren decir cosas muy distintas, ¿no? En algunos casos, yo diría, por ejemplo, el presidente ahora sigue teniendo es muy popular, ¿no? Vamos a decir, se hacen encuestas todas las semanas desde que entró, y pues hay una enorme todavía aprobación de su gestión, ¿no? Entonces uno diría, bueno, el presidente de la República en este caso, porque yo diría que en el caso durante la administración anterior no había mucha autoridad, ¿no? O sea, digo, no, había poder, pero no había autoridad, como que no le creíamos, ¿no? No le creíamos. Ahora no sé si tampoco le creemos a nuestro presidente de todo, pero sigue teniendo autoridad porque sigue teniendo el apoyo de muchas personas, o sea, que cooperarán con sus ideas y cooperarán con los objetivos que marcan, ¿no? Y entonces es realmente una persona que tiene poder y autoridad, pues es una persona con muchísimo poder, ¿no? No sé, Carlos, adelante. Y Mariana también, después de Carlos. Sí, ya, bueno, por último, yo creo que bueno, preguntaba al principio la diferencia entre poder y autoridad. Pues yo justo estaba pensando que la autoridad pues se regía en ocasiones, porque hay veces que no, bajo la ley, o sea, bajo reglas, bajo normas, y el poder no necesariamente. Y así mismo creo que, o sea, creo que ninguno de los dos como está como destinado o a fuerzas por ejemplo, que se menciona que el poder es como ejercer violencia sobre alguien de una manera como legalmente, algo así, ¿no? Mencionaba. Sí. Y pues realmente, personalmente creo que no es así, porque pues yo creo que una persona cuando tiene poder, pues realmente puede hacer lo que quiera con él, ¿no? O hasta cierto punto. Entonces, pues, podría hacer cosas. Tienes toda la razón. Eso fue, yo creo que una equivocación, porque yo creo que más bien hablaba como del poder del gobierno, ¿no? Ok. Pero sí, tienes toda la razón. Por supuesto, el poder es poder, ¿no? Ajá. Pero hay inevitablemente asociado con poder, como de un individuo, el crimen organizado, ¿no? Nadie duda del poder del crimen organizado, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo legal, ¿no? Tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la capacidad de obligar a personas que hagan lo que quieren, ¿no? Por tener esa amenaza en sus manos, ¿no? Esa amenaza de violencia. Más bien aquí lo interesante es que
esta amenaza de violencia es una característica del poder, siendo este poder legal o no legal, ¿no? O sea, Ok. pero sí, no sé si estarían de acuerdo ustedes o cómo ven. Son palabras dominio, poder, autoridad, ¿no? ¿Por qué estamos aquí si estamos hablando de espacio urbano? ¿Qué hacemos perdidos en este barrio complicado de palabras sutiles, como si fuéramos una clase de leyes? Pero para el espacio urbano y el espacio público sí vale mucho la pena que tengamos un vocabulario común y que estemos realmente considerando estas ideas. O sea, vamos, que quiero que ustedes realmente como que pues, busquen ah, pensar en estas cosas, porque aquí lo interesante es que uno, pues es muy fácil decir poder y autoridad es lo mismo, ¿no? Pero son palabras muy distintas y vale mucho la pena tomarse la molestia, porque cuando estamos hablando de derechos, por ejemplo, cuando estamos hablando de derechos del individuo en el espacio público o derechos del individuo en la ciudad, ¿no? O derecho a la ciudad, ¿no? Pues no puedes estar hablando tanto de derechos afuera del contexto de poder y autoridad, dominio, ¿no? O sea, porque el derecho también es algo que existe adentro de las estructuras de dominio, las estructuras de dominio del poder, ¿no? Las estructuras de dominio de la autoridad son distintas, especialmente cuando la autoridad no es una autoridad política ni, ¿no? Que no tiene esa doble filo, sino la autoridad, y hablamos de una autoridad intelectual, una autoridad espiritual, una autoridad artística, cultural, ¿no? Social, ¿no? Y estas son operaciones importantes porque en el espacio público, cuando hablamos, hay esta dimensión política del espacio público. Es el espacio de los individuos y la política. No creo que tendrías mucho éxito, pues, una manifestación dentro de un centro comercial, ¿no? No sé si están de acuerdo. O sea, hay espacios donde la manifestación tiene impacto. Si hicieras una manifestación en un espacio como un centro comercial, más bien pensarían que es una huelga, ¿no? O sea, es un tema laboral o tal vez un reclamo pues social o político, pero estaría muy terriblemente contenido y entraría en un mundo medio difícil de entender, pues, o sea, ¿por qué se está manifestando en un centro comercial si ese no es el espacio de la política? El espacio de la política es el ángel, ¿no? Es la estela, ah, ¿no? Bueno, la universidad en algunos momentos, ¿no? Um, Mariana, ibas a hablar también, perdón. Ah, sí, tenía como una duda ya con lo que pues ha mencionado. Entonces, la autoridad se ve influenciada por el poder, porque por ejemplo, pues vemos casos como de abuso de autoridad, ¿no? O abuso de, pues sí, de que, no sé, policías agreden a estudiantes o cosas así. Sí, pero Pero, ahí yo diría, en base a lo que estamos hablando ahorita, yo creo que no puedes confundirlos, porque ahí yo creo que ahí te metiste en problemas, ¿sí? Porque el policía tiene poder o tiene autoridad. pues, Ambas. ambas, ¿no? Ujú. Por eso creo que es como esa relación. Y aparte, por ejemplo, en manifestaciones, pues, ¿quién manda a los policías? Pues el poder que tiene, pues, no sé, Sheinbaum o un ejemplo, ¿no? A disipar esas manifestaciones. Entonces, como que esa relación me confunde un poco. Bueno, es que es confuso, pero es que yo creo, mira, por ejemplo, puedo imaginarme perfectamente una escena donde el policía está actuando con autoridad, ¿no? Por ejemplo, en algún cruce de alguna vialidad, ¿no? Dirigiendo el tráfico, ¿no? En esa situación, el policía está en un momento, disfruta, vamos a decir, de un momento de autoridad, ¿no? O sea, porque logra que cooperemos, ¿no? O sea, pone la mano y dice alto, ¿no? Entonces, tiene la linterna
y dice, ustedes pasen, y pues unos paran y otros pasan, ¿no? Y luego ya pasa el minuto, y entonces, ¿no? El silbato, y luego para el flujo de un lado y nos dice, y nosotros vamos, ¿no? Y entendemos, en ese momento, o sea, si el policía logra que nosotros cooperemos con sus esfuerzos, entonces está, yo diría, en un estado de autoridad, ¿no? En una emergencia, en un robo, si llega el policía y da órdenes y organiza, ¿no? El estado de poder es otro, ¿no? O sea, el policía en un estado de poder es, bueno, vamos a decir que te paran y el alcoholímetro, ¿no? Entonces tú entras eres identificado como una persona que está conduciendo en un estado de ebriedad, ¿no? Ahí no estoy seguro si usaría la palabra autoridad, ¿no? Sino que tienen poder de aprenderme, llevarme al torito, ¿no? Llevarse mi auto, es un bien móvil, o sea, la policía no puede entrar en tu coche así nomás, o sea, tus bienes privados están protegidos por la ley, o sea, teóricamente pues no puede llegar así nomás, así al azar un policía a pararte y meterse a tu auto, porque te están negando un derecho fundamental, ¿no? De privacidad, ¿no? Entonces, híjole, ya se nos acabó el tiempo, me acaba de sonar mi alarmita. Bueno, pido que reflexionen un poco sobre estos temas, ¿no? Me gustaría mucho pedirles, quiero hacer este glosario, pues, ¿no? Como de definiciones para que tengamos un diccionario común, porque sí necesito convencerles, ¿no? Tratar de usar no tengo poder, y vamos a decir que yo trataré de utilizar, generar o tener la autoridad para que logremos un vocabulario común de lenguaje, porque si no lo tenemos va a ser muy difícil seguir adelante para poder hablar de cosas más complejas, no más complejas tal vez, pero poder llegar a la filigrana de las cosas. Y para el lenguaje, quiero que el lenguaje les ayude a sensibilizarlos también, ¿no? A darles, por ejemplo, yo que soy terriblemente ignorante de la naturaleza, si yo llego al bosque, aquí había en el despacho el chiste que yo entendía, había solamente 3 categorías para algo cuando hacíamos un levantamiento, por ejemplo, de alguna zona urbana, ¿no? Que era árbol, arbusto o ardilla, ¿no? O sea, porque yo entro en un bosque y los árboles, algunos tienen nombre, pero la mayoría de las plantas no tienen nombre y yo no sé cómo se llaman, ¿no? Digo, hay las obvias, ¿no? Pero ya como conocimientos botánicos, pues, tan específicos, mucho, pues, ustedes tienen un vocabulario mucho más desarrollado, ¿no? de los aspectos del entorno natural. Y es importantísimo tener ese vocabulario para poder hablar, pues, con especialidad, ¿no? Con especificidad sobre las cosas. Y eso es lo que estoy buscando para que nosotros en la ciudad tengamos ese vocabulario muy específico. Bueno, ya son las 11:02. Entonces lo que pido es que cada uno, o sea, hay varias palabras en juego. A mí me interesa mucho entender, bueno, ya le dimos duro al tema de espacio y lugar, pero me gustaría que ustedes me hicieran un escrito, tal vez de una página, reflexionando sobre lugar, espacio, límite. Déjame apuntarlos, porque es que yo quiero que ustedes tejan como un ensayo en base a estas palabras claves que estamos platicando. Bueno, las personas que puedan tener acceso lingüístico, pues a Birkenhof, ahí van a encontrar una riqueza de palabras y no de temas que pueden ayudar a que ustedes me entreguen un ensayo corto que busca tejer y hablar, porque al final lo que yo busco es que estas palabras sirvan para distinguir. O sea, no quiero confundir
no quiero permitir que autoridad y poder se confundan. No quiero permitir que espacio y lugar se confundan, sino quiero que tengamos un entendimiento común de la diferencia, ¿no? Límite, ¿no? Entonces, vamos a decir que sin que necesariamente aterricen las palabras que están en juego ahorita, ¿no? Son lugar, ¿no? Espacio, hemos hablado de área, ¿no? Territorio, ¿no? Luego dominio, autoridad, poder, ¿no? Quiero que ustedes apliquen esto, no sé si para ayudarles a tener una idea, para poder formular una idea, si pueden evaluar el mismo espacio, podría ser un espacio de la ciudad que les rodea, que puedan visitar, ¿no? Y pudieran decir, bueno, estoy hablando de este espacio y voy a hablar cómo es este lugar, este espacio un lugar, cómo es este lugar un espacio, cuál es la diferencia, cuáles son los aspectos que cómo utilizo estas palabras para describirlo, y hacer como una reflexión sobre un lugar de la ciudad en términos de esto, o sea, cómo se manifiesta, por ejemplo, la idea de dominio, la autoridad o el poder, ¿no? El poder es bien interesante, pónganse a pensar cómo se manifiesta el poder en un sitio, ¿no? Y si es algo físico que puedes ver o leer, avisos, ¿no? Reglas, ¿no? Autoridad, cómo cooperas, ¿no? La idea de autoridad y cooperación, poder y coerción, ahí quiero que los estén reflexionando, porque cuando hablamos del espacio público y hablamos del espacio público como espacio político, hay un ensayo de Habermas que podríamos ya soltarlo. Bueno, vamos a subir otro ensayo, ese ya lo tenemos en español perfecto, para que ustedes lo vean, es corto, y ahí van a poder también explorar por qué estos términos son tan importantes. Okay, muchas gracias, perdonen el retraso, bonita semana, nos vemos la próxima. Hasta luego.